Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de República, jueves 21 de marzo del año 2019, dedicado a analizar diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el control del tabaco, cuáles son aquellos avances que se han dado en el transcurso de este tiempo en El Salvador a nivel de América Latina. Y vamos a desarrollar un poco el trabajo que Fosalud viene haciendo, pero también la perspectiva que tiene la Organización Panamericana de la Salud sobre este tema. Es un gusto para mí saludar y recibir a Francisco Armada, técnico especialista en control de tabaco de la Organización Panamericana de la Salud. Buenos días, Francisco, bienvenido a República, qué gusto que nos acompañe, bienvenido a El Salvador. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y poder compartir algunos de los avances y algunos de los retos que tenemos en materia de control de tabaco en el continente. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Y para efectos de conocimiento general de nuestra audiencia, ¿cuál es el trabajo que la Organización Panamericana de la Salud viene haciendo respecto al control del tabaco y que lo viene desarrollando en la sociedad no solo salvadoreña, sino a nivel latinoamericano? ¿A qué se dedica respecto a este tema? Nosotros trabajamos en todo el continente americano y fundamentalmente acompañamos a los países prestándoles la asesoría técnica con las principales medidas para alcanzar el control del tabaco. Sí. Este es un trabajo que hacemos junto con varias otras organizaciones, por supuesto en coordinación con la Organización Mundial de Salud y con la Secretaría del Convenio Marco, que es como de alguna forma, es como la Biblia que tenemos en materia de control del tabaco, es el convenio de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Aquí están. Este es un tratado internacional que incluye las principales medidas que tenemos que cumplir en cada uno de nuestros países para lograr combatir esta terrible epidemia que causa tantas muertes, que aún causa tantas muertes a nivel mundial. Muy bien, ese es un aspecto importante, lo hemos discutido en otros momentos en República sobre el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, cómo consiste esta indagación, este instrumento jurídico internacional sobre ello. También aprovechamos para dar la bienvenida y saludamos a Verónica Villalta, directora de Fosalud, que ya está con nosotros en el set de República. Buenos días, directora. Bienvenida. Gracias por tomar la invitación. Nos comentaba Francisco un poco el rol que tiene la Organización Panamericana de la Salud, de tema que hemos desarrollado en otras ocasiones acá en República del convenio marco y la implicación que esto tiene para el control del tabaco en las sociedades latinoamericanas y en el caso de El Salvador. Podemos aprovechar también y platicamos un poco, directora, porque se está realizando un taller de planificación del convenio para el control del tabaco. Coméntenos en términos generales en qué consiste la actividad y luego nos comentará Francisco el rol de la OPS en este taller. Bien, estamos desarrollando aquí una reunión global, donde participan más de 70 personas internacionales. Bueno, hay consultores, hay 15 países partes que son miembros de este proyecto FCTC 2030. Además, están organizaciones como la OPS, la OMS, está la Secretaría del Convenio Marco, están organizaciones internacionales de cooperación, etc. El objetivo de esta reunión es juntar a 15 países que somos parte de este proyecto FCTC 2030, con la finalidad de conocer cuáles son los avances que han tenido en la implementación de su proyecto, porque este proyecto inició en el año 2016. Sí. Y conocer sus avances, cuáles son los desafíos y en base a eso poder planificar y proyectarse para el siguiente año, 2019-2020. Este proyecto termina en marzo del 2021, ¿verdad? Entonces aquí es importante mencionar que esta es una reunión, digamos, que le da un gran realce también a nuestro país, porque nuestro país es la sede de esa reunión y ha sido seleccionado, ¿verdad?, por el destacado progreso que ha tenido El Salvador y el compromiso político también que ha desarrollado para poder implementar y acelerar la aplicación del convenio marco en El Salvador. Entonces también es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo que ha desarrollado el país, ¿verdad?, en poder ¿verdad?, aplicar aceleradamente el convenio marco. Hay un asunto acá que usted menciona y
este taller, la sede evidentemente es San Salvador y reúne a 15 países en los cuales tienen como elemento en común la implementación del convenio marco y conocer un poco cuáles han sido los resultados. En términos generales, ¿cuáles son los factores en común que tienen estas experiencias para discutir el tema, no solamente en el campo de la implementación, o qué elementos han surgido también de esa implementación del convenio marco? Bien, como este es un proyecto que también se ha desarrollado cada uno con sus potencialidades. Sí. Unos se han destacado más en el trabajo de la normativa, de establecer la normativa interna en los países, otros de desarrollar procesos de consulta y, digamos, participación de la sociedad civil. Otros se han destacado más en el tema de la investigación y así, ¿verdad? Hay varios campos en los que comprende el proyecto en los cuales cada uno se destaca dependiendo, de verdad, también de su desarrollo, de las circunstancias de los mismos países. Pues esa es la riqueza de ese proyecto, ¿verdad? De que nos juntamos los 15 países para conocer las experiencias. Bueno, a mí me interesa saber qué está investigando, por ejemplo, Georgia, ¿verdad? ¿Qué está, cuál es el proceso, digamos, de participación social que ha tenido Camboya, por ejemplo? O sea, y así los 15 países, ¿verdad? Vamos a compartir esas experiencias y de acuerdo a toda esa experiencia vamos a proyectarnos, ¿verdad? Pero también el aprendizaje es lo importante. También es importante decir que todo esto es, digamos, conducido por la Secretaría del Convenio Marco, ¿verdad? Y son ellos los que están ahorita precisamente organizando este taller aquí en nuestro país y además la ayuda y la cooperación que hemos tenido del gobierno de Reino Unido, ¿verdad? Porque ellos y Australia, que son los financiadores de todo este proyecto. Este proyecto lo que pretende es eso, ¿verdad? Dar asistencia técnica a los países de ingresos bajos, ingresos medios, ¿verdad? Para que ellos fortalezcan sus capacidades y poder así, digamos, aplicar aceleradamente el convenio marco en los países. Ahora, un poco para tener la lectura a nivel latinoamericano, Francisco, por el trabajo de la OPS, ¿qué implica de la experiencia que ustedes han observado en los países de América Latina? ¿Qué les implica a estos países, a sus sociedades, la implementación del convenio marco para el control del tabaco? Es decir, ¿qué ha significado cambiar en términos generales, no solo en marcos legales, sino en prácticas, el trabajo de las instituciones de gobierno, el rol de las instancias privadas y demás para la implementación a plenitud de este convenio? En general, la aplicación del convenio, la implementación de las medidas que están recomendadas allí ha permitido, sin lugar a dudas, salvar vidas. Y cada vida que se salva, el impacto que puede tener en términos de las vidas que se salvan o las enfermedades que se evitan es realmente increíble. Fíjense que aquí mismo en El Salvador, cuando el año pasado se lanzó el estudio del caso de inversión, se estimó que en el 2016 1.624 muertes se vincularon al consumo del tabaco en el país. Entonces hay una gran cantidad de medidas, hay una gran cantidad de intervenciones que se pueden hacer, hay una gran cantidad de intervenciones que se están haciendo que puede ayudar a evitar esas muertes que no tienen ningún tipo de justificación. Hay unos avances tanto en El Salvador como en la mayoría de los países del continente muy importantes, pero aún es mucho lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que avanzar. Por ejemplo, lo que es la prohibición de la publicidad. Sí. Hay avances importantes en la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio, pero lo que nosotros aspiramos y lo que está contenido en este convenio marco, al cual todos los países que hacen parte tienen la obligación, es una prohibición total de la publicidad. Una prohibición total de la publicidad, del patrocinio y de la promoción. Aunque sea un pequeño espacio de publicidad, eso lamentablemente tiene un impacto en nuestros jóvenes, en nuestras poblaciones y por supuesto acarrea enfermedad y muerte. Por eso nosotros abogamos por una prohibición total de la publicidad. Por supuesto en todos los medios, pero además incluso en los puntos de venta, que es como uno de los últimos espacios que nos queda para la prohibición de la publicidad, en los puntos de venta, en los lugares donde se venden los productos de cigarro. Asimismo, otra forma de atender, otra medida importante que enfatizamos es el uso de las advertencias en las cajetillas sanitarias. Incluso últimamente la tendencia mundial es hacia el empaquetado neutro. Es decir, son cajetillas que tienen
ocupan la mayor parte de la cajetilla, la ocupa la advertencia, Sí. y se establece el control del color de la cajetilla, o sea que apenas aparece escrito el nombre con una letra estándar, lo que son las características digamos, del fabricante del producto, es decir, ir avanzando hacia eso. Eso implica, por supuesto, un avance progresivo en términos de ocupar cada vez un mayor porcentaje de las advertencias, que esas advertencias sean rotatorias. Son dos ejemplos de un grupo de medidas que pueden establecerse. Hay muchas otras, algunas se vinculan, por ejemplo, con los precios, con aumentar los precios para evitar que sean accesibles los productos del tabaco. Eso tiene que ver mucho con el aumento de impuestos. Otras medidas se implican ayudar a los que fuman. Sí. Pues no solamente es prevenir y evitar que la gente se inicie en el consumo, sino también ayudar a los que fuman con distintas actividades de cesación del abandono del consumo del tabaco. En fin, es un grupo de medidas integrales y consiste no en la aplicación de una sola, sino en la aplicación integral de todas ellas. Por eso estamos tan contentos con los avances que se han hecho en El Salvador y estamos además muy contentos con el compromiso y la voluntad que existe para seguir profundizando esos avances y atender todavía los espacios y las medidas que pueden fortalecerse y que nos pueden permitir salvar aún más vidas. Vamos a hablar más adelante también que hay una serie de medidas que se deben tomar en función de los gobiernos y en el caso de El Salvador hay solicitud de hacer reformas a la ley del tabaco, del control del tabaco. ¿Qué aspectos implica eso? Entiendo que uno de ellos es el empaquetado neutro, otro tema tiene que ver con la tributación y el tema de los impuestos. Pero antes de irnos a la pausa, Francisco, hay los elementos que usted me describe, implican acción institucional, me refiero a los gobiernos, los parlamentos, pero también requiere un trabajo de las instancias de salud. Y en el campo de la salud pública como tal, ¿cuáles son como las principales áreas o estrategias que deben de desarrollar? Uno de los aspectos es la clínica de cesación o tratamiento de cesación para el tabaco, pero la prevención que se puede hacer desde el campo de salud o también la inversión que pueden hacer para el tratamiento de casos que se van agravando con el paso del tiempo y puedan dar una buena atención médica a las personas que tienen enfermedades derivadas del consumo del tabaco. Hay una medida, digamos, que está, digamos, en el campo de los servicios de salud, que es el aspecto de la cesación, que es muy importante porque eso ayuda, entendiendo que el tabaco tiene un componente altamente adictivo, por eso es muy importante el trabajo de cesación. Es además uno de los compromisos en el marco del convenio marco, y es mucho lo que se puede hacer en cesación, no solamente, digamos, con cesación a nivel de servicios médicos y con medicamentos, sino hay lo que se llama el consejo breve, que son consejos que pueden dar cualquier trabajador, cualquier trabajadora del sector salud con un pequeño entrenamiento, pueden facilitar estos aspectos de cesación. Pero lo más importante, bueno, es difícil decir que una medida es más importante que la otra, todas son importantes y la combinación de ellas es fundamental. Pero es un tema intersectorial, por eso preferimos no hablar como de un sector u otro, sino es un tema intersectorial donde el sector salud tiene un papel de compartir, de llevar el mensaje, de estimular, para que así puedan incorporarse el sector de economía, el sector de agricultura, el sector de ambiente, en fin, tantos sectores que tienen un papel y un rol que jugar, y en el caso del control del tabaco, sin lugar a dudas, son intervenciones intersectoriales. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar, doctora, si le parece, hablamos un poco el tema de las reformas a la ley de control del tabaco, otro de las situaciones problemáticas que se identifican no solo a nivel de El Salvador, entiendo que a nivel regional es el tema del comercio del tabaco ilegal, o sea, cuáles son las prioridades para neutralizar este tipo de actividades y que viene también de los resultados de este taller de planificación. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Seguimos platicando de las acciones en función del control del tabaco. Hablamos con Verónica Villalta, directora de FOSalud, y Francisco Armada, técnico especialista de control de tabaco de la Organización Panamericana de la Salud. Uno de los aspectos que platicábamos en la pausa, y creo que es importante señalarlo desde la perspectiva de El Salvador y también a nivel de América Latina, qué serie de reformas y cambios se deben de hacer en el marco legal, pero hay grupos objetivos, es decir, hay grupos especializados o a los cuales son la prioridad de las intervenciones de política pública de prevención del consumo del tabaco.
tabaco. Y nos mencionaban Francisco y Verónica que uno de estos son los jóvenes. Estamos hablando, son adolescentes, estamos hablando de 13, 14 años, que ha identificado en este caso la Fosalud, el Ministerio de Salud, sobre las características de la población, en este caso de niños y adolescentes que están consumiendo tabaco. Sí, nosotros creo que es cada 3 años desarrollamos una encuesta que es la GTS, es una encuesta de jóvenes escolares de 13 a 15 años, ¿verdad? Y es un motivo de preocupación porque, por ejemplo, si nosotros vemos la prevalencia en el país, la prevalencia en los adultos es de 8.8 y en los jóvenes es de 13.1. Entonces estamos viendo que los jóvenes a esa edad de 13 a 15 años están fumando más que los adultos. Entonces ese es un gran motivo de preocupación, por eso tanta campaña, ¿verdad? Tanto esfuerzo para evitar que los jóvenes se inicien en el consumo de tabaco. Ya hablaba Francisco, realmente es, bueno, el cigarrillo, la nicotina es muy adictiva, ¿verdad? Y dejar de fumar no es una cosa fácil. Entonces nosotros consideramos que en este periodo hemos avanzado en el desarrollar toda una serie de marcos normativos, hemos trabajado en eso. Sí. Y dentro de eso está la reforma que vamos a hacer a la ley de control del tabaco, que fue aprobada en el año 2011. Todavía la ley hay que actualizarla, estas leyes hay que irlas actualizando. Por ejemplo, ahorita tenemos que ver esto que mencionaba, todo el tema del empaquetado neutro, ¿verdad? El tema de las advertencias sanitarias, también cambiar la publicidad en los puntos de venta, etcétera. Sí. Considerar también todas las regulaciones que puede haber para los cigarrillos electrónicos, porque se está incrementando la comercialización. Usted ha visto en los diferentes, bueno, hay en centros comerciales, donde usted puede ver los kioscos donde venden todos estos productos. Pues todo eso hay que actualizar esta ley, ¿verdad? Hay elementos nuevos, entonces hay que ir trabajando eso. El otro aspecto es la reforma que hemos trabajado para aumentar los impuestos al tabaco, ¿verdad? Esto es una medida importante que está considerada dentro del convenio marco como una de las medidas más efectivas para poder evitar que los jóvenes se inicien o consuman tabaco. Y esta se espera presentar a la Asamblea Legislativa para la discusión de... Todo esto ya está. Ya está en la Asamblea Legislativa. Nosotros, ya lo hemos terminado, estamos en discusiones. Para luego hacer la presentación de la pieza de correspondencia. Exactamente. Para hacer después, vamos a hacer también una actividad ya más oficial, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, por ejemplo, la de los impuestos corresponde más al ministro de Hacienda, ¿verdad? Entonces, todo esto estamos en esa discusión. Pero además, seguir trabajando por ratificar, ¿verdad?, el comercio ilícito, ratificar el protocolo para evitar el comercio ilícito de productos de tabaco. Aquí en El Salvador actualmente se consume 570 millones de cigarrillos. Todos esos cigarrillos son legales, pero no tenemos control de toda esa cantidad de tabaco que entra ilegalmente, ¿verdad? Y que bueno, es tan accesible para los jóvenes porque la cajetilla es bien barata, pero no conocemos ni el producto, o sea, porque no pasa por ninguna regulación, por ningún, bueno, nadie sabe el contenido concreto de ese cigarrillo. Entonces esto es muy perjudicial para la salud de los jóvenes. Entonces esos 3 aspectos son en el tema de normas de país y de normas internacionales en las cuales estamos trabajando. Ok, ahora hay un aspecto acá porque me gustaría ver la perspectiva comparada a nivel de América Latina, Francisco, porque ha mencionado la doctora Villalta primero. Uno de los aspectos que son claves acá es aumentar el impuesto al tabaco para el consumo del tabaco, porque es uno de los factores que la experiencia internacional refiere que es más efectiva porque da mejores resultados y en este caso deprime el consumo del tabaco, el primero. Y el segundo es sobre todo la observación de los niños y los adolescentes como personas que su consumo de tabaco está aumentando, por lo menos. ¿Y por qué esa preocupación y por qué justamente las estrategias de política pública van hacia esa población y también van al tema de promover un aumento al impuesto del consumo del tabaco?
Efectivamente, una de las estrategias que tiene mayor impacto en el consumo es el precio. Es el precio como una barrera para el consumo. Entonces, tener precios altos evita, primero, que las personas que nunca han consumido se inicien en el consumo del tabaco. Y es por eso muy importante el uso de los impuestos para aumentar los precios, para constituir así una barrera para el consumo y el uso del tabaco. En segundo lugar, las propias personas que ya están consumiendo, los precios altos estimulan y ayudan y facilitan la cesación, facilitan el abandono. Entonces tiene, digamos, un impacto tanto para los que aún no se inician en el consumo como para los que ya lo están haciendo. Una medida de amplísimo efecto. Por eso la recomendación es que en general los impuestos deberían estar alrededor del 75% del precio. Es más o menos la recomendación y a donde se aspira a llegar. Claro, esto tiene que ver mucho con las características de cada país en términos del precio, que tanto eso es o no una barrera. Pero la idea es que los precios sean lo suficientemente altos para que desestimulen el uso y el consumo del tabaco. Es una medida realmente fundamental en materia de los precios. Las otras medidas son las que ya comenzamos, que tienen que ver con la publicidad, la promoción y el patrocinio, evitar completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio. Las advertencias sanitarias son fundamentales, advertencias sanitarias grandes, con gráficos, que sean rotatorias, que se renueven cada cierto tiempo, es una recomendación fundamental. Y hay una medida que es tal vez tan obvia que no hemos mencionado hoy, que son los ambientes 100% libres de humo de tabaco. Sí. Esto es algo crucial, esto no solamente el humo de tabaco tiene un impacto terrible tanto para fumadores como para no fumadores, por eso es una medida crucial y fundamental. Es mucho lo que se ha hecho, pero es importante fortalecer esa medida. No hay ninguna opción para tener un rinconcito, un espacio que tenga un ventilador. No. Nada de eso funciona. Solamente ambientes que sean 100% libres de humo de tabaco. Por eso pensamos que todos los espacios interiores cerrados deben ser completamente libres de humo de tabaco. Todos los lugares de trabajo deben ser completamente libres de humo de tabaco. Eso no solamente protege a las personas, sino también constituye un incentivo para que los fumadores cesen en el consumo del tabaco. Entonces son un grupo de medidas fundamentales. La integración, la articulación entre estas medidas es lo que logra el impacto. Son muchos los avances y es importante que aprovechemos esos avances para que demos un saltito más y así podamos prevenir esta cantidad de muertes y esta cantidad de enfermedades que son completamente injustas e injustificadas. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar abordamos los últimos aspectos, sobre todo en el tema de la implementación y cómo garantizar compromisos. No solamente me refiero a instancias gubernamentales, sino que otros agentes tienen compromisos sociales en el sector empresarial, en el sector educativo, a nivel medios de comunicación en términos generales, porque el tema de espacios libres de tabaco creo que es algo fundamental y cómo se garantiza que efectivamente esto se haga en diversos lugares de la ciudad. Una pausa, regresamos. Último segmento de la primera parte de República. Estamos hablando con Verónica Villalta, directora de Fosalud, y con Francisco Armada, representante técnico especialista en control del tabaco de la Organización Panamericana de la Salud, y hablamos un poco de esto. ¿Cuáles son las medidas, acciones de política pública para el control del tabaco en las sociedades? Uno de los asuntos que traíamos del segmento anterior, Verónica, y lo mencionaba Francisco, es garantizar espacios públicos libres de tabaco. Sí. Ese es uno de los asuntos claves, y en la ciudad esto se está viendo en algunos lugares, en algunas zonas, pero también el reto es que si bien se puede prohibir el consumo del tabaco, por ejemplo, en una universidad o por ejemplo en un parque, pero hay lugares aledaños donde las ventas tratan de ir ahí y la gente busca consumir y salir de esos espacios para consumir tabaco. En este caso, ¿qué se puede hacer cuando se dan este tipo de fenómenos? Cuando la prohibición está en zonas específicas, pero en los alrededores de esas zonas la gente busca fumar o hay ventas de 1 o 2 cigarros. Sí, yo creo que como este tema hay que irlo extendiendo, ¿verdad?
Por ejemplo, todo el ambiente libre de humo de tabaco es importante que comience en nuestro hogar, porque muchas veces en nuestro hogar los padres, ¿verdad?, fuman y ese ambiente no se puede regular porque la ley no lo regula, ¿verdad? Pero luego nosotros estamos declarar las oficinas en ambientes libres de humo de tabaco, ¿verdad? Por ejemplo, en este espacio que usted trabaja, Sí. imagine, usted trabaja en espacio cerrado. Sí. Muchos periodistas a mí me han dicho, mire, el espacio de donde trabajamos nosotros es bien complicado porque siempre está cerrado y si uno de nosotros fuma, nos enfermamos. Entonces hay que trabajar también cada uno en desarrollar, precisamente en definir los espacios libres de humo en nuestras oficinas. De igual manera han hecho las universidades. El tema de la UCA es una cosa, ¿verdad?, a desarrollar, a reproducir. Hay otras universidades que también han trabajado, la Evangélica, la Matías Delgado, ¿verdad? Tenemos que trabajar más con la UES, pero pienso que lo que usted dice se está dando con los estudiantes que cuando se declaran espacios libres de humo, sus centros educativos se salen a la calle. Y eso crea problemas. Yo creo que también debe de haber, hay que declarar también que el espacio no solo, porque es todo el espacio donde confluyen un montón de personas. Todos los espacios donde confluyen un montón de personas están prohibidos fumar, ¿verdad? Si hay, digamos, un grupo de jóvenes fuera del ámbito, es prohibido estar fumando. Lo que pasa que con esta situación no es fácil que el ministerio tenga tantos supervisores. Claro, claro. Entonces, sí, pero sí es importante cuando uno va a declarar una normativa que se prohíbe en los espacios dentro y en los alrededores, porque quiera sí o no, ¿verdad?, va a afectar a los jóvenes. Ese es uno de los, y lo platicábamos. Y sí, también, perdón, sí, a los comerciantes también. Sí. Mire, antes decían, no, porque no hay que, los comerciantes decían que no se podía, que iban a perder clientes. Yo creo que hoy más han ganado clientes, porque cuando se está fumando, el ambiente es muy contaminante, la gente no quiere llegar, ya sabe que se va a enfermar. Entonces lo mejor es que los ambientes estén libres de humo, ¿verdad? Entonces eso ha mejorado bastante aún la participación de los mismos dueños de restaurantes para poder, ¿verdad?, establecer que cada lugar es un espacio libre de humo de tabaco, ¿verdad? Antes, ¿se acuerda que había una división? Sí. Entre que se fumaba, espacio que se fumaba o no se fumaba? Eso no se puede hacer, porque el ambiente uno no lo puede delimitar de esa manera, ¿verdad? Siempre quedan las partículas y se expanden, ¿verdad? Entonces es bien importante definir dentro de los establecimientos, de los lugares de trabajo, nuestras oficinas, donde haya también aglomeración de personas, que son espacios donde no se puede fumar, está prohibido fumar. Por ejemplo, en un parque, ahí llegan niños, llegan mujeres embarazadas, llegan jóvenes a hacer ejercicio. En un parque no puede estar fumando, ¿verdad? Hay una gran cantidad de personas que accesan al parque y es un espacio que también está prohibido fumar. Hay un asunto de esto que ha surgido en la conversación, Francisco, es la garantía que en los diversos espacios públicos se aplique y se desarrolle de manera más concreta el respeto al no consumir tabaco en estos lugares. Porque, por ejemplo, hay en entornos de restaurantes en donde hacen estas divisiones que menciona la doctora Villalta, pero que en la práctica no son funcionales. Dan una zona para personas que fuman, pero justamente el entorno da para que el humo del tabaco se llegue a otros lugares o espacios donde hay familias y esto. El tema es cómo se puede garantizar una implementación efectiva de los espacios públicos y el grado de compromiso y responsabilidad que tienen estos sectores universitarios, empresariales o de espacios donde llegan las personas y tienen actividades de ocio para que no ocurra esto. En primer lugar, no puede haber ningún tipo de excepciones. Un espacio cerrado donde exista prohibición no puede tener ningún tipo de excepción. Toda la evidencia que existe ha demostrado que no hay sistema de ventilación, no hay ningún mecanismo válido que pueda prevenir el impacto del humo, o sea, que pueda, digamos, constituir una barrera. Entonces, los espacios libres de humo de tabaco son
sin excepción, libres de humo de tabaco. No pueden establecerse excepciones de ningún tipo. En segundo lugar, la señalización puede ser bastante útil. Es importante que esté claramente señalizado como un recordatorio, como un constante mensaje en ese sentido. Sí. Luego hay otros aspectos que han ayudado, que son la prohibición de la venta de productos de tabaco en lugares donde está prohibido fumar, pues, también como para complementar. Si está prohibido fumar en este lugar, pues que también se complemente con la prohibición de la venta. No tiene sentido vender productos de tabaco en un establecimiento educativo, por ejemplo, donde está totalmente prohibido fumar. Otro aspecto muy importante y tiene que ver con los nuevos productos es la extensión de esa prohibición a los nuevos productos, a productos que, a todos estos productos, digamos, cigarrillos electrónicos, incluso productos que se han llamado productos sin humo. Es decir, que esa extensión abarque todos los productos del tabaco, el uso de todos los, que no sea solamente, digamos, fumar, sino todos los productos de tabaco estén incluidos en esa prohibición, porque de lo contrario se inician confusiones acerca de qué está, qué no está. No, es que esté claramente todos los productos de tabaco prohibidos de consumir en los ambientes libres de humo de tabaco. Y finalmente, otra medida que ha ayudado también bastante es extender la prohibición a las áreas de acceso, a las áreas de entrada a los espacios libres. Se habla de un determinado número de metros que permita, digamos, prevenir esa contaminación hacia los espacios interiores o hacia los espacios donde esté en general prohibido el consumo. Ahora, uno de los aspectos acá, antes de irme a la pausa y que lo ampliemos un poquito más, Francisco, es el grado de obligatoriedad que tienen más allá del marco legal, porque digamos las instancias empresariales, universidades pueden tener una obligatoriedad por las leyes como tal para cumplirlas, pero también es como vamos construyendo una cultura, en este caso, de no consumo del tabaco, es decir, a través de qué prácticas, qué valores, qué incentivos se puede dar para que eso no se replique en esos lugares. Digamos, es como un aspecto, si quiere, más sociológico, cómo podemos llegar por una vía más sociológica para cambiar estos patrones y estos hábitos que culturalmente se promueven y comercialmente también se promueven. Sin lugar a dudas son hábitos que han ido cambiando a través del tiempo, son actitudes que han ido cambiando a través del tiempo, y tan importante es velar por el cumplimiento de la ley con los mecanismos legales, como que cada una de nosotros vele porque la ley se cumpla y así sea cada vez una conducta menos permitida. Nosotros hablamos de desnormalizar el consumo del tabaco. No puede ser una actividad normal. Y hemos visto que poco a poco la gente, algo que era relativamente normal en algunos ambientes, se está haciendo cada vez menos normal. Por eso hablamos de desnormalizar. Claro que tenemos que admitir que estamos luchando contra el gigante de la industria tabacalera, que tiene muchos mecanismos de interferir, no todos exactamente por encima de la mesa, pero tienen muchos mecanismos de interferir con las políticas y juegan de muchas formas para tratar de hacer el uso y el consumo del tabaco una actividad normal. Pero no lo es una actividad que es totalmente anormal, en tanto que es una actividad que atenta contra la vida de todas y todos nosotros. Estamos por finalizar la entrevista, directora. El último aspecto, ¿cuál es el reto que asume o asumirá el nuevo gobierno respecto al seguimiento del control del tabaco? Además del tema de marco, que ya están trabajándose proyectos de reforma de ley que se presentarán eventualmente a la Asamblea Legislativa, la implementación de este convenio en su plenitud, ¿cuáles considera, tenemos un par de minutos nada más, pero cuáles considera esos 2-3 puntos estratégicos que el nuevo gobierno debe asumir como compromisos ya adquiridos? Mire, nosotros como estamos con este proyecto, tenemos varios proyectos en ejecución, pero bueno, esto es uno de ellos, el que nos reúne nos ha reunido estos 3 días. Entonces, creo que el nuevo reto del gobierno es darle continuidad a lo que hemos hecho, ¿verdad? Yo espero y me sentiría yo muy contenta de que el nuevo gobierno retome todo lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Que haga más de lo que hemos hecho y no menos, ¿verdad? Entonces pienso que hemos logrado ubicar a El Salvador como un país líder en el mundo en la aplicación acelerada del convenio marco, y ese es un reconocimiento que ha hecho la OMS, ¿verdad? OPS, ¿verdad? Y creo que eso ha sido por el esfuerzo que hemos demostrado, pero también por la voluntad política de nuestro gobierno. El nuevo gobierno tiene que demostrar voluntad para poder continuar haciendo estas cosas que son para beneficio de la población, de la salud de la población.
¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que están desarrollados ya los marcos normativos solo para aprobarse, ¿verdad? Están desarrollados planes de trabajo. Bueno, ahorita hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación para iniciar a trabajar desde educación inicial hasta bachillerato, ¿verdad? Para introducir todos los elementos de tabaco, de control del tabaco dentro de la currícula nacional. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros. Francisco, un gusto también que hemos abordado este tema para conocimiento de la ciudadanía y vamos a seguirlo abordando en este espacio de entrevista en República. Gracias por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.